Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición estelar de Costa Rica Noticias. Estamos en vivo a las 6 de la tarde con 59 minutos de este jueves 15 de abril. Gracias por informarse con la señal de Canal 13. Soy Ernesto Rivera. Recuerden que también pueden seguir estas noticias a través de nuestras redes sociales de Facebook y Twitter en las direcciones que aparecen ahora en la pantalla. Tenemos mucha información, así que vamos a compartir de una vez nuestros titulares. Adelante. Vuelve la restricción vehicular por placas los fines de semana. Ante el aumento de casos positivos por COVID-19, las autoridades anunciaron que empezará a regir el próximo sábado 17 de abril. Las lluvias de este jueves afectaron a 27 cantones, donde la Comisión Nacional de Emergencias atendió 120 eventos. El Caribe es el sector más afectado. Distintos gremios del sector turismo están molestos con el gobierno por desconvocar proyectos de ley ajenos a empleo público. Aseguran que afectaron el avance para la reducción de las jornadas en su sector, que se vería este jueves, y esto provocará despidos masivos al no poder sostener a los empleados en tiempo completo. La Unión Médica Nacional está solicitando al gobierno que aplique medidas inmediatas de contención para evitar mayores tasas de contagio por el COVID-19. En el campo internacional, la ONG Médicos Sin Fronteras calificó de catástrofe humanitaria la situación que están viviendo los brasileños tras el manejo de la pandemia por la COVID-19. Las constantes lluvias caídas durante los últimos 2 días, principalmente en el Caribe, dejaron como resultado 120 emergencias. La Comisión Nacional de Emergencias reporta 15 personas en un albergue en Batán y además las inundaciones de comunidades que quedaron aisladas, diques dañados. Vamos ahora a un pase en vivo con el periodista Andrés Ortiz, quien se encuentra en la estación metropolitana de bomberos y desde allí nos trae el detalle de esta información. Buenas noches, Andrés. Buenas noches, don Ernesto, para usted y para los televidentes. Tal y como usted lo señalaba, en los últimos 2 días, la Comisión Nacional de Emergencias y los cuerpos de socorro y de rescate, tanto el Cuerpo de Bomberos como la Cruz Roja, han venido realizando la atención por las emergencias presentadas a raíz de las lluvias constantes durante estos 2 días. Como usted lo decía, el Caribe es la zona más afectada, sin embargo se han presentado también emergencias, por ejemplo aquí en Heredia y en Alajuela. Veamos la siguiente información. Para esta noche sería el segundo día consecutivo en que se mantienen las precipitaciones, principalmente para el Caribe y zonas montañosas del Valle Central y Guanacaste. La Comisión Nacional de Emergencias reportó hasta las 5 de esta tarde afectaciones en comunidades, carreteras, acueductos y tendido eléctrico. Además, se mantienen 15 personas en un albergue. Veamos, 27 cantones con eventos, 120 eventos reportados ante la Comisión Nacional de Emergencias, 15 personas en un albergue en Batán, 6 comunidades aisladas en Matina, 3 diques dañados, en Río Reventazón en Siquirres, Río Chirripó en Matina y en Talamanca en zona indígena, 10 rutas afectadas, 85 viviendas anegadas en Guásimo y Matina, un acueducto en Pocosí dañado, afectación en electricidad en Turrialba. Sí, mantenemos una comunicación directa con el IMN, ¿verdad? Y nuestro monitoreo, que lo hacemos diariamente en diferentes horas del día, para visualizar cuál es la condición que se está presentando. Ha variado mucho durante las últimas horas el comportamiento del tiempo, y eso ha generado que nosotros mantengamos las alertas, sigamos un monitoreo constante y una vigilancia permanente en las principales cuencas del país, y por supuesto la activación de los comités municipales de emergencia para dar respuesta a las situaciones de emergencia. Ante esto, la Comisión Nacional de Emergencias mantiene la alerta verde para el Pacífico Norte, con excepción de Nicoya, Ojancha, Lepanto, Nandayure, Paquera y Cóbano, que se encuentran en alerta amarilla al igual que el resto del país. La Cruz Roja también ha realizado rescate de personas a zonas seguras. Hoy la Cruz Roja costarricense ha evaluado la situación en diferentes partes del Caribe y en Puerto Viejo, Sarapiquí, donde reportaban gran cantidad de incidentes producto de estas lluvias.
hemos estado en el campo trabajando en función de la necesidad de las personas, donde ha sido lo mínimo que hemos tenido que evacuar de ellas a zonas seguras. Ya se han reubicado con personas amigas o familiares en otros hogares para poder atender las necesidades de estas. Debemos de estar claros de que están trabajando en este momento interinstitucionalmente en las comisiones municipales de emergencia para atender todas las necesidades requeridas. Estas condiciones de temporal se deben a un alto grado de humedad y la cercanía de la zona de convergencia intertropical, situación que se mantendrá por lo menos hasta este viernes con la posibilidad de ir disminuyendo su intensidad. Lluvias intermitentes de intensidad variable se mantendrán a lo largo del día en la región del Caribe y la zona norte, con la actividad más intensa concentrándose en la cercanía de las zonas montañosas. En el caso de las regiones del Pacífico estamos previendo actividad con lluvias aisladas y tormenta eléctrica localizada para el periodo de la tarde, particularmente en la cercanía de las partes montañosas y también en la cercanía de la frontera con Panamá puede haber lluvias localizadas un poco más intensas. En el caso del Valle Central, lluvias de intensidad entre débil y moderada, especialmente en la cercanía de las partes montañosas, aunque al este del Valle Central puede darse de forma más localizada algunos aguaceros puntuales e incluso actividad eléctrica. Por su parte, el Cuerpo de Bomberos reportó que durante las últimas 36 horas han tenido que atender 48 incidentes relacionados a las lluvias, 35 cortocircuitos, 7 incidentes de personas rescatadas, 5 caídas de árboles y 1 por inundación. Esto en Matina, Limón Centro, Turrialba, Talamanca, Siquirres, Vázquez de Coronado, Zigzaola, Golfito, Desamparados, Tibás, Santo Domingo de Heredia y Cotobruz. Bien, eso es parte de la situación que ha atendido tanto la Cruz Roja como el Cuerpo de Bomberos y los reportes de la Comisión Nacional de Emergencias por las lluvias de los últimos 12 días. Nos encontramos en la estación metropolitana norte del Cuerpo de Bomberos con don Manuel Pérez, el jefe de esta estación, quien nos va a hablar un poco de la atención que ellos han venido brindando. Don Manuel, gracias por atendernos, buenas noches. La atención, ustedes nos decían que para esta noche incluso ya se mantienen operativos disponibles. Claro. Como ya es conocido de la mayoría de las personas, los aspectos climatológicos de este año han variado mucho. El invierno se anticipó varios meses y bueno, esto ha traído como consecuencia activaciones diferentes, adelantarnos mucho en los procesos que se acostumbran llevar anualmente. En este momento, el Cuerpo de Bomberos en las últimas 36 horas ha atendido un promedio de 48 incidentes reportados entre inundaciones, caídas de árboles, cortocircuitos en diferentes zonas del país. Como bien lo anotaban ustedes, no únicamente se ve afectado el área de la vertiente atlántica o el Caribe, sino también el área metropolitana, el centro de San José, Alajuela, Heredia, inclusive la zona sur. Este fenómeno está afectando sumamente el país y las lluvias que no han cesado en las últimas 36 a 48 horas ya casi, han generado saturaciones en los suelos, crecida de los ríos y por ende inundaciones y también deslizamientos. En este momento acaba de salir una unidad de apoyo de San José hacia la zona de la vertiente del Caribe para ayudar y brindarle colaboración a las unidades que están trabajando ya en el lugar, personal del Cuerpo de Bomberos que está in situ y que en este momento pues requiere cambio o apoyos de personal con medidas técnicas o capacitación técnica en el rescate y en la búsqueda de personas. Manuel, precisamente esto le iba a consultar, esta unidad que acaba de salir, que veíamos en este momento en imágenes en vivo del camarógrafo Sergio Quesada, ¿hacia dónde específicamente se va para atender los incidentes? ¿Es una unidad acuática? ¿Hacia dónde específicamente va? Sí, ese vehículo está transportando el personal y equipo, o parte del equipo y del personal de la unidad operativa de rescate acuático. Esos muchachos llevan equipos de buceo, equipos de rescate en aguas blancas o aguas rápidas, en ríos, en lagunas, llevan embarcaciones de diferentes tipos para hacer acceso a diferentes lugares inundados, ya bien sea por saturación de suelos o por corrientes en los ríos. En este momento van por la vertiente atlántica y está distribuido en diferentes lugares. El sector de Siquirres, el sector de Guapiles, que está siendo muy afectado, pero muy pronto va a estar también Batán y van a estar todas esas zonas, Zigzaola, todos los lugares que se empiezan a saturar por las lluvias en las partes altas de las montañas y empieza a bajar el agua hacia esa vertiente, saturando así y sobrellenando los ríos. Los mismos salen de su cauce y entonces empezamos a anegar todos los alrededores. La idea de esto es,
ir a colaborar con el personal, los compañeros que se encuentran en el lugar, pero lo más importante es que todas las personas que están en casa entiendan que esto tiene que ser preventivo, que nosotros no podemos esperar hasta el último momento para pedir ayuda para que me vayan a sacar de la casa, o esperar hasta el último momento para darme cuenta que el río está creciendo o que el nivel del agua está aumentando y que ocupo ayuda para salir. Debemos de ser un poco más previsorios, observar más las cosas en nuestro entorno y tener la posibilidad de salir a tiempo para no incurrir en un riesgo, ni tampoco hacer que los cuerpos de emergencia y de respuesta tengan que entrar a buscarnos y a extraernos con un alto riesgo, porque ya a la hora de pasar los ríos han cambiado su forma, su anatomía, han cambiado su nivel, la fuerza de las correntadas aumenta y entonces también pone en riesgo el personal de rescate. Gracias, don Manuel. Vamos para servirles. Don Manuel Pérez, el jefe de la Estación Metropolitana Norte del Cuerpo de Bomberos, como ustedes lo veían, una unidad de rescate acuático se dirige hacia el Caribe de nuestro país. Don Ernesto, esta es la situación que mantiene el país durante los últimos 2 días, lluvia constante, que ha generado incluso que la Comisión Nacional de Emergencias mantenga la alerta amarilla en prácticamente todo el país y la alerta verde para el Pacífico Norte. Eso es la situación que se mantiene y estaremos muy al tanto también de las últimas horas donde las lluvias continúan. Según el Instituto Meteorológico Nacional, para este viernes comenzaría a disminuir su intensidad. Don Ernesto, esta es la información desde Bomberos en San José. Regreso con usted al estudio. Buenas noches. Buenas noches, gracias Andrés Ortiz. Una situación muy complicada en muchos lugares. El adelanto del invierno que entró con mucha fuerza está provocando inundaciones y cortes de ruta. Cambiamos de tema. La ley de empleo público ha generado fuertes debates en el Congreso. Uno de ellos es el debate sobre la cláusula de objeción de conciencia, el cual, según algunos legisladores, violenta los derechos humanos. En la fracción oficialista concuerdan en que esto es un retroceso ante su convicción ideológica, pero aseguran que no pueden decir que no, pues eso podría traerse abajo la aprobación del proyecto de empleo público. Para analizar esta información, vamos ahora a un pase en vivo a la Asamblea Legislativa, donde el periodista David Roversi nos tiene el detalle de esta información. Una encrucijada ética para la fracción oficialista, David. Así es, Ernesto, buenas noches y por supuesto buenas noches a los televidentes de Costa Rica Noticias. Como usted lo dice, es una de las grandes discusiones que se ha dado con el tema del proyecto de empleo público y que pues parece condicionar al propio Partido de Acción Ciudadana a tener que dar la espalda a su convicción ideológica para poder tener los votos de que se dé finalmente la aprobación de la ley de empleo público. Pero bueno, ¿qué es la objeción de conciencia? Es lo primero que tenemos que entender. Esta es una situación o una oportunidad que se da sobre todo en países que tienen servicio militar, donde por X razón usted puede llegar a decir: no quiero hacer el servicio militar porque es mi objeción de conciencia ante lo que es mis ideas religiosas, mis ideales políticos y demás. Ante esto, ese gobierno podría dar la oportunidad de que usted no pertenezca al servicio militar y eso sí, tendría que hacer por lo menos un trabajo comunitario durante el mismo periodo en que se da ese servicio militar. Eso es lo que es objeción de conciencia como tal en otros países. Acá ahora se utilizó o se agregó a lo que es el tema de la ley de empleo público con el tema sobre todo de capacitaciones, que es lo que preocupa a los diputados, diciendo que podrían entorpecer lo que es el servicio público a la hora de atender a algún tipo de población con vulnerabilidad ante el pretexto que escuchábamos anteriormente. Pero ¿qué sucede con esto? Bueno, inclusive llegó a darse ya la primer baja en el gobierno de la República, de la administración de don Carlos Alvarado, debido a esta situación. Se dio hace un par de días, donde Margarita Salas, quien era la comisionada LGTBIQ del gobierno, renunció porque el gobierno no ha querido dar la espalda a la objeción de conciencia en el proyecto de empleo público.
En el proceso de negociación de la Ley de Empleo Público, la actual administración negoció nuestros derechos humanos a cambio de votos, permitiendo que se introdujera una peligrosa cláusula de objeción de conciencia que permite que cualquier funcionario o funcionaria pública pueda rechazar una capacitación si considera que ésta choca con sus convicciones religiosas, morales o éticas. Y es que lo que es esta objeción de conciencia también molesta a las personas que pertenecen al Partido Acción Ciudadana. Así lo hizo ver la presidenta de la juventud de esta agrupación política. No se puede negociar temas como objeción de conciencia que claramente van a venir a discriminar a poblaciones que ya han sido discriminadas y ya han sido desatendidas por el Estado y la sociedad costarricense, como son las personas con discapacidad, las personas afrodescendientes, las mujeres, la población LGBTI, las personas migrantes, las personas refugiadas, las personas indígenas, todos los grupos que han sido históricamente vulnerabilizados por la sociedad y el Estado costarricense van a ser todavía más vulnerabilizados, más discriminados y más violentados si el funcionariado público no tiene la obligación de capacitarse y modernizarse y saber atender a cada una de esas poblaciones según sus necesidades. Bueno, también acá desde el Congreso algunos otros legisladores aseguran que usted no puede apelar a la objeción de conciencia cuando está violentando los derechos humanos de algunas otras personas. Esta ha sido la posición clara y ya durante varios días y semanas cuando se ha estado dando esta discusión del legislador del Frente Amplio. Se puede apelar a la objeción de conciencia violentando derechos de terceras personas. No se puede apelar a la objeción de conciencia para promover el maltrato y la discriminación desde un puesto de poder, por ejemplo. No precisar en qué casos cabe y en qué casos no cabe. Dejarlo abierto a cada ocasión en que un funcionario alegue que una capacitación vulnera sus convicciones morales, éticas o morales. Se abre la puerta para la arbitrariedad y para que aquellos funcionarios que atienden a personas vulnerables, personas que son discriminadas, sencillamente se nieguen a recibir estas capacitaciones en detrimento del servicio público. Bueno, pero como les indicábamos, es realmente también sorprendente decir que es que desde la propia fracción del gobierno aseguran que ellos están en contra de lo que es la objeción de conciencia. Sin embargo, saben de la necesidad de aprobarla en este momento en la Ley de Empleo Público, debido a que si no, podrían dejar de contar hasta con 14 votos, inclusive más, pero 14 que están muy claros, que son los pertenecientes a los grupos religiosos, y esto hace que el Partido de Acción Ciudadana, la fracción legislativa, tenga propiamente que dar los votos a lo que es esta objeción de conciencia. Tienen razón en la molestia. Efectivamente, la cláusula de objeción de conciencia es un retroceso que podría implicar eventualmente, si es avalado en la Sala Constitucional, un riesgo de no poder seguir avanzando en capacitación en materia de derechos humanos en toda la institucionalidad pública. Eso es cierto. Nosotros, la mayoría de la fracción, votamos a favor de la moción de la diputada Paola Vega, que eliminaba esta cláusula. Sin embargo, no se logró aprobar. Las otras mociones restantes del diputado Villalta, a nuestro criterio, no resuelven el tema y más bien podrían ampliar el alcance de la cláusula que se está incluyendo, por eso no las estamos apoyando. Bueno, es que efectivamente hay diputados que han planteado que no estarían apoyando el proyecto de ley si esta cláusula no existe. Creo que eso no es una excusa, es una realidad política en la que nosotros estamos. Uno quisiera poder generar las mayorías allá donde coincidamos en un montón de cosas más. En este caso no fue posible, y por eso reconozco que hay razón en la molestia, que hay razón en el enojo, porque no pudimos generar las mayorías necesarias para el proyecto de ley que no incluyeran temas con los cuales claramente no coincidimos.
Bueno, con relación a este tema de la objeción de conciencia, pues si pasa acá en el Congreso, será en la Sala Constitucional donde se decida también, como mucho de la parte importante de empleo público, que se resuelva si es o no también constitucional. Acá todavía esa discusión sigue, no se ha terminado y pues en los próximos días podríamos estar viendo también cambios o especificaciones como las que pedía el diputado del Frente Amplio, José María Villalta. Pero queremos decirles también que hoy en la tarde el Congreso estuvo bastante agitado, esto por una moción que presentó el legislador del Partido de Acción Ciudadana, Luis Ramón Carranza. Esto para crear una comisión especial que estudie el caso del diputado de Liberación Nacional, Gustavo Viales, que pues se ha visto en un escándalo durante estos últimos días, luego de que visitó la casa de una de las personas detenidas por el tema de narcotráfico. Ante esto se dio pues una gran discusión, un gran enfrentamiento también entre los liberacionistas y los miembros del Partido de Acción Ciudadana, pero donde finalmente también la comisión se logró pues conformar, inclusive con los votos de Liberación Nacional, y 49 diputados lo dieron pues como positivo para que se dé este estudio al legislador Gustavo Viales. Veamos parte de lo que pasó esta tarde. Nunca la costumbre de amenazar a nadie, y menos en el plenario. Usted sigue desconectado. Lo que le recomendé es que lleváramos este asunto a la vía que corresponde, no al acto popular que su persona está realizando en este momento. Usted no se pone de acuerdo ni con su propio gobierno, usted no se pone de acuerdo ni con su propia fracción. No me venga a dar lecciones de política nacional. No me venga a decir lo que hay que hacer en este país, porque precisamente es su gobierno el que tiene al país de rodillas. No sea irresponsable, diputado Carranza. No sea irresponsable con el país. Claro, hubo que ponerle fuerza, hubo que ponerle gana. No fue así tan fácil, porque había toda una voluntad de hasta amenazas solapadas para que esto no se diera. Luis, cuando dice amenazas, ¿de quién fueron las amenazas y hacia qué? Bueno, ustedes escucharon al jefe de fracción del Partido de Liberación con una amenaza de paralizar ese país si yo presentaba esa moción. Así se interpretó, creo que todos entendimos bien que era para que no la presentara. Y después la forma es calificar grosera, baja a este servidor por esta lucha. Bueno, decirles que esta comisión la estarán integrando 7 miembros, 2 diputados del Partido de Liberación Nacional, un diputado del Partido de Acción Ciudadana, un legislador de Restauración Nacional, uno de la Unidad Social Cristiana, un diputado de las fracciones minoritarias y un diputado independiente. Tienen además hasta pues un año total, el próximo mes de abril del 2022 tendría que estar dando ya los resultados de la investigación que se dé entonces contra el diputado Gustavo Viales, que cabe pues recordar también fue separado de la fracción de Liberación Nacional y de su puesto como secretario general de esta agrupación política. Ernesto, esta es la información, si tiene alguna consulta, y si no, volvemos con usted al set principal donde hay muchísimo más de Costa Rica Noticias. Un tema delicadísimo, David, delicadísimo, muy complicado, porque el diputado Viales era además, hasta que se conoció esta información, el presidente de la Comisión de Narcotráfico. Entonces, el funcionamiento y las conclusiones de esta comisión investigadora que va a tratar de analizar y a dilucidar si existió y de qué naturaleza era el ligamen que el diputado Viales tenía con este grupo, será de una trascendencia muy importante y puede tener incluso impacto en la campaña electoral. Así es, Ernesto. De hecho, también fue parte de lo que se discutió en horas de la tarde. Sobre todo, se dio en algún momento una gran discusión sobre si la comisión que se va a estar creando realmente es
para investigar el tema de don Gustavo Viales o si el Partido de Acción Ciudadana, recriminaban los liberacionistas, era para buscar hacer campaña en este año electoral. Pero bueno, es realmente un tema, como usted lo dice, bastante delicado. Recordemos que también pues el papá de Gustavo Viales también surge su nombre por allá, que es el alcalde de Corredores. También miembros muy cercanos a su familia se están viendo involucrados en este caso. Pero bueno, finalmente hay que esperar, ver qué resultados va a estar dando esta comisión, que realmente, como les decimos, fue toda la tarde. De hecho, el tema de empleo público hoy no avanzó absolutamente nada. Hoy se esperaba que se concluyeran las revisiones, las mociones de revisión, para poder enviar esto a consulta ya a las instituciones como las universidades, municipalidades, Poder Judicial y demás. Sin embargo, toda la tarde prácticamente se discutió este tema entre muchos dimes y diretes, sobre todo, como usted lo dice, de temas políticos entre los liberacionistas y los miembros de la fracción de Acción Ciudadana. Un debate muy caliente, David. Muchas gracias por la información. David Roversi, en vivo desde el Congreso. Nos vamos a una pausa, pero las autoridades anunciaron esta tarde la aplicación de nueva restricción vehicular durante los fines de semana por número de placa. Esta medida es para tratar de contener el aumento de casos de COVID-19 que se han venido dando esta Semana Santa, desde la Semana Santa. Los detalles se los traemos al volver de la pausa. Respetar las medidas contra la COVID-19 es mi responsabilidad, porque luego voy a mi casa con mi familia. Yo tuve COVID, estuve internado 15 días, vi personas morir de lo que yo tenía, y eso no lo quiero para mi familia, ni para mis compañeros. Por eso uso mascarilla, mantengo la distancia, y me lavo las manos constantemente, y así los protejo a ellos. Los efectos del cambio climático amenazan nuestra seguridad alimentaria. Pequeños productores agropecuarios se están viendo afectados por la escasez de agua. Ante ello, el Instituto de Desarrollo Rural, INDER, en alianza estratégica con el Ministerio de Ambiente, AIDER de Perú, y con financiamiento de la Unión Europea, están implementando la construcción de reservorios de agua de lluvia, incorporando técnicas ancestrales de los incas peruanos. Sembremos agua para cosechar vida. Pura vida. Los domingos a las 7:30 de la noche tenemos el sorteo de la Lotería Nacional. Desde la Junta de Protección Social de San José. Solo en 13. Costa Rica Televisión. Con la tecnología podemos estar cerca de amigos y familia. Úsala para aprender y mejorar. No compartas imágenes con contenido violento, sexual o de burla que afecte a otra persona. La tecnología es una aliada. Hace un uso seguro y responsable de ella. PANI y Gobierno de la República. Banco Popular presenta el tipo de cambio. A las 7 de la noche con 28 minutos vamos a repasar la cotización de cierre de la divisa estadounidense. El precio del dólar hoy en la compra, 609 colones con 64 centavos. El precio del dólar en la venta, 615 colones con 9 céntimos. Banco Popular presentó el tipo de cambio. Ante el aumento de casos positivos de COVID-19, las autoridades anunciaron esta tarde que aplicarán nuevamente la restricción vehicular por número de placas para los fines de semana. La medida empezará a regir el próximo sábado 17 de abril. Andrés Ortiz nos amplía la información. Adelante. Así es, don Ernesto, buenas noches nuevamente para usted y para los televidentes. Esta tarde-noche es cuando las autoridades, el gobierno da a conocer este cambio que se realiza en cuanto a las medidas sanitarias para atender
la pandemia. Como usted lo dice, la nueva medida, o bien nuevamente se aplica esta medida que ya la habíamos tenido en el país, es la restricción vehicular diferenciada por el último número de la placa para los fines de semana. Para los sábados, a partir de este sábado, podrán circular en todo el país solo los vehículos que el número final de la placa termina en pares, y para los domingos será los vehículos que terminan en impares. Recordemos que la restricción en este momento se mantiene, al día de hoy, se mantiene de 5 de la mañana a 11 de la noche, es cuando en todo el país se pueden circular todos los vehículos. A partir de las 11 de la noche y hasta las 5 de la mañana es cuando no podemos circular. Sin embargo, se mantiene la restricción solo para San José, dependiendo de ese último número de la placa. Por ejemplo, 1 y 2 no pueden ingresar a San José los lunes, 2, 3 y 4 no lo pueden hacer los martes, 5 y 6 los miércoles, 7 y 8 los jueves y 9 y 0 los viernes. Esos vehículos no pueden ingresar estos días solo en San José. Ahora cambia para los fines de semana, donde va a ser diferenciado. Escuchemos lo que dijeron las autoridades de salud sobre las razones del por qué toman esta medida de nuevamente aplicar la restricción vehicular para los fines de semana. Veamos. Ya incluso hoy superamos la cifra de 1.100 casos y vemos que la cantidad de casos se sigue aumentando día con día. Además de que los fallecimientos también están aumentando. El día de hoy alcanzamos 11 fallecidos, una cifra que no habíamos alcanzado en los días previos. Y que estamos viendo un incremento de las personas con síntomas respiratorios muy importante en todo el país. Gente que perfectamente puede estar teniendo COVID-19. Recordemos que no todos los casos se captan, pero sí estamos teniendo ese aumento en todo el país en cifras muy alarmantes. Eso nos lleva a tener que tomar una medida inmediata, sin posponerla, que es la restricción vehicular sanitaria los fines de semana por placa par e impar. Es una medida que ha demostrado estadísticamente tener una fortaleza, un impacto importante en la disminución, en la movilización y por lo tanto en los contagios. Al día de hoy tenemos internados 498 pacientes solamente por COVID. En la caja establecimos una capacidad máxima de camas para manejar patología COVID, que es 359 camas de cuidados intensivos, las cuales se dividen en críticos, moderados y severos, y 986 camas para pacientes leves. Es tal el incremento de pacientes que, por ejemplo, el día de hoy en el Hospital Nacional Psiquiátrico, donde se ven pacientes leves, ya tenemos más de 100 pacientes internados. Bien, estas son las razones por cuales las autoridades toman la decisión de nuevamente aplicar la restricción vehicular sanitaria para los fines de semana. Por último, nada más recordarles para los sábados, a partir de este sábado, cuáles son los vehículos o los vehículos que tienen esta placa, que finalizan este número, que no pueden circular. Son los terminados en 1, en 3, en 5, en 7 y en 9. Esos son los vehículos que no pueden circular a partir de este sábado durante este día. Y para los domingos, los vehículos que no pueden circular son los que terminan en 3, los que terminan más bien en 0, en 2, en 4, en 6 y en 8. Esos son los vehículos que no pueden circular los domingos. Don Ernesto, muy atentos todos, porque nuevamente regresan la restricción vehicular durante los fines de semana, y ya hemos visto que las autoridades tanto de la Fuerza Pública como la Policía de Tránsito también han reforzado los operativos para vigilar esta restricción vehicular sanitaria. Don Ernesto, esta es la información que tenemos. Regreso con usted al estudio. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por este detalle, Andrés Ortiz. Sobre el mismo tema, la Unión Médica Nacional volvió a exigir este jueves a las autoridades de gobierno tomar medidas inmediatas para la contención y disminuir la tasa de transmisión viral, para asegurar a los equipos médicos de primera respuesta las condiciones de equipo de protección personal que permitan enfrentar esta emergencia sanitaria. Para este sindicato de salud, el virus está atacando con inusitada fuerza a personas cada vez más jóvenes y evidenciando con ello la presencia de mutaciones virales del SARS-CoV-2,
que han entrado ya a nuestro país, lo cual ha sido demostrado por los laboratorios del Hospital Nacional de Niños y por el INCIENSA. Edwin Solano, presidente de esta agrupación, señala que es urgente tener el liderazgo que asegure una disminución de casos que ya amenazan con colapsar por completo el muy cansado sistema de salud. El documento fue enviado directamente al presidente Carlos Alvarado y al ministro de Salud, Daniel Salas. La Unión Médica Nacional, como representante de una gran mayoría de los médicos de este país y sintiéndose responsable también de participar de la salud de todos los costarricenses, ante la evidencia de esta tercera ola que está llegando a Costa Rica, con nuevas cepas del COVID-19, hemos enviado una nota al señor presidente donde le pedimos que sea más restrictivo en las medidas de contención de la pandemia, que obligue al uso de las mascarillas. No puede ser posible que los bares estén llenos, que no se mantenga el distanciamiento social, que se hagan megafiestas, que las playas estén llenas sin ninguna preocupación de los costarricenses. Precisamente la nueva ola de la pandemia le tiene las alarmas prendidas a todo el mundo. En Latinoamérica, Brasil, Chile, Uruguay y Argentina tienen sus sistemas de salud ya prácticamente colapsados. En Costa Rica los casos continúan al alza, como hemos visto, y los hospitales reciben cada día más contagiados que requieren cuidados intensivos. Para analizar esta delicadísima situación sanitaria, voy a conversar ahora con el doctor Mauricio Vargas, director de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Costa Rica. Buenas noches, doctor Vargas. Bienvenido a Costa Rica Noticias. Gracias, don Ernesto. Un gusto estar con ustedes. Y tal vez para aclarar, exdirector de la Escuela de Salud Pública. Exdirector, perfecto. Pero con mucho conocimiento sobre el tema. Doctor, eso creemos, sí. Doctor, con mucha preocupación vemos la situación sanitaria que está provocando el COVID en Latinoamérica y el resto del planeta. Y también en Costa Rica. ¿Qué señales debería tomar en cuenta el gobierno para cambiar el esquema y aumentar las restricciones de movimiento que tenemos ahora? A ver, tal vez lo primero que tendríamos que tener claro, no solamente las autoridades de salud, que creo que la tienen clara, me parece que lo han hecho bastante bien, pero sobre todo en general la ciudadanía, es que aprendimos del virus cuando llegó al mundo, pero igual seguimos aprendiendo, digamos, del comportamiento del virus. Esto es algo que, digamos, tenemos que tener totalmente claro. Ha habido la experiencia en el mundo, lo que nos ha mostrado es que conforme se presentan más casos de contagio, pues los países lo que tienden es a cerrar, digámoslo así, la economía del país. Entonces, ya digamos a lo que es el tema del confinamiento. Costa Rica en algún momento, y creo que hace un año actuamos de esa manera y finalmente vimos que el comportamiento fue positivo en términos de contagio. Pero igual tenemos que comprender, y yo creo que esto le tiene que quedar muy claro a toda la gente, digamos, que está involucrada en el tema. La economía de un país forma parte de la salud pública, porque finalmente si cerramos la economía, eso incide en la salud de la gente, porque finalmente no tiene acceso al trabajo, aumentamos el desempleo y eso incide, digamos, en la salud de las personas, ¿verdad? Y eso es algo que, digamos, que tenemos que tener en cuenta. Entonces, finalmente, aquí lo que tiene que nacer es, como creo que lo ha venido impulsando el gobierno, es un tema de, digámoslo así, de punto intermedio que permita conciliar la apertura económica con el tema de restricción para tratar de, digamos, controlar el contagio que se está dando, que se está dando en este momento y que se ha dado, digamos, a través del tiempo. Yo creo que esto es algo que es importante, digamos, que tengamos en cuenta.
Hay estudios, sobre todo los que ha venido realizando la Universidad de Costa Rica, que lo que permiten es hacer proyecciones y esperar un comportamiento debido al momento, cuando se toma una foto, por decir algo. Hoy mismo, si ustedes, digamos, si conocemos lo que ha hablado el CCP de la Universidad de Costa Rica, vemos que el CCP, de acuerdo con el comportamiento que tiene hoy, el número de casos, proyecta que a un mes plazo aproximadamente podríamos llegar a tener 3.000 casos diarios, digamos, de la COVID-19. Igual con esto, pues finalmente termina condicionando un aumento en el número de muertos, en el número de internamiento primero y en el número de muertos. Entonces llega un momento donde definitivamente hay que entrar digamos, en lineamientos que incidan en la restricción. Y yo creo que eso es lo que está haciendo el gobierno en este momento. Porque hemos identificado, y yo creo que esto es un tema que ha quedado también claro, que la restricción vehicular tiene una incidencia muy clara en la disminución de los casos de contagio. Entonces creo que el gobierno lo está haciendo correctamente, finalmente comenzando con la restricción vehicular de fin de semana, y probablemente si esto no disminuye en los próximos días, pues finalmente va a tener que tomar medidas más restrictivas, y que yo creo que todos los costarricenses tenemos que estar conscientes, ¿verdad? Porque esto, como han insistido las autoridades, esta batalla no se gana en los hospitales, se gana, digamos, en la calle. Y yo creo que de frente a eso, pues tenemos que hacer también el esfuerzo, la ciudadanía, para tratar de aportar con las medidas de contención que ya han sido bien definidas. Doctor, un estudio que difundimos esta semana, que elaboraron los doctores Tomás de Camino y Santiago Núñez, muestra un fuerte aumento en la velocidad de las hospitalizaciones entre la gente que entra y la gente que sale. ¿Cuánto tiempo antes de que se llegue a un punto de no retorno se deberían tomar medidas para evitar un colapso en los hospitales de la Caja? Yo creo que ese es el momento, don Ernesto. Estamos en el momento donde hay que tomar las medidas restrictivas para tratar de controlar el nivel de contagio en la población. Como le decía, bueno, usted habla bien, digamos, de este estudio, pero igual el estudio que le mencionaba por parte del Centro Centroamericano de Población de la UCR finalmente evidencia claramente el número de casos, digamos, que se viene dando de una manera sostenida, y que con las proyecciones pues esperamos que en un plazo corto de tiempo pues el número de casos aumente a niveles realmente muy importantes. Tenemos que tener claro igual que según aumente el número de casos, finalmente aumenta también el número de hospitalizaciones y aumenta la mortalidad también. Hay una relación, digamos, directa desde este punto de vista. Así que yo creo que llegó el momento. Yo creo que el gobierno ha tomado la decisión de empezar con la restricción vehicular de fin de semana, y probablemente si la próxima semana no vemos un comportamiento diferente, no diferente porque las medidas no van a mostrar, digamos, resultados tan pronto, pero sí, si el nivel de contagio sigue al alza, yo creo que el gobierno va a tener que tomar medidas más restrictivas. Muchísimas gracias por esta entrevista, doctor. Buenas noches. Un gusto, Ernesto. Buenas noches. Nos vamos a una pausa y al volver, distintos gremios del sector turismo están molestos con el gobierno porque desconvocó todos los proyectos de ley ajenos al proyecto de empleo público. En turismo aseguran que esta demora provocará despidos masivos porque no van a poder sostener a los empleados durante jornadas de tiempo completo. Al regresar de los comerciales, le traemos los detalles de esta historia. El crédito más popular para trabajar y estudiar conectados desde casa. Solicite su crédito y compre el equipo que necesita para el teletrabajo, para remodelaciones, mejoras o ampliaciones para la educación virtual o la compra de mobiliario. Solicítelo hoy mismo. Banco Popular. Costa Rica es pura vida. Costa Rica es mi patria.
temas de salud, temas de cocina, música, hogar. Son muchas las informaciones que tenemos todos los días de 8 de la mañana y hasta las 10. A diferentes medios y en nuestros diferentes espacios ustedes pueden disfrutar de Café Nacional. Así es, te invitamos 8 de la mañana, de lunes a viernes. Un pueblo en marcha pero sin apuros. Costa Rica, Costa Rica. Pague menos por mes para tener más dinero disponible. El BCR le compra el saldo de sus tarjetas de crédito con una tasa preferencial. Solicite su compra de saldos a través de nuestros canales digitales. Somos el Banco de Costa Rica. Respetar las medidas contra la COVID-19 es mi responsabilidad, porque luego voy a mi casa con mi familia. Yo tuve COVID, estuve internado 15 días, vi personas morir de lo que yo tenía. Y eso no lo quiero para mi familia, ni para mis compañeros. Por eso uso mascarilla, mantengo la distancia y me lavo las manos constantemente. Y así los protejo a ellos. ¿Escuchaste? Sí, ¿verdad? Me encanta oír los pájaros cantar. ¿Este es el Parque Victoria? Sí, pero ¿qué tiene de especial? ¿No te acordás de verdad? No me acuerdo, mi amor, ¿no? Ay, mi amor, mira. Acá fue donde me diste esto. A pesar de que yo perdí para vos, yo fui tu campeón. A veces quisiera devolver el tiempo y darle importancia a las cosas que realmente la tienen. No se puede. Yo sé, pero a veces uno le da importancia a cosas que al final uno descubre que no eran importantes, que no. Llena mi corazón una dulce ilusión y se olvidan mis penas porque en ti Punta Arenas. Estamos de regreso en la edición estelar de Costa Rica Noticias. Los diputados critican al gobierno por retirar proyectos que exigían en la agenda legislativa y dedicarse solo a trabajar empleo público. Los legisladores consideran que es hora de trabajar en la reactivación económica del país. Ante esto, el Poder Ejecutivo asegura que ellos tienen una agenda robusta de proyectos, pero que antes necesitan sacar empleo público y que esa es la prioridad en este momento. Hace tan solo 3 días el gobierno de la República convocó 182 proyectos para que se vieran en el Congreso en medio de lo que son las sesiones extraordinarias. Sin embargo, en menos de 72 horas el Poder Ejecutivo cambió de parecer y decidió retirar todos estos proyectos con la finalidad de que se vea y termine de trabajar el polémico texto de la Ley Marco de Empleo Público. Ante esta decisión, el diputado del Partido Unidad Social Cristiana, Pablo Heriberto Barca, calificó como un berrinche del gobierno esta decisión. Yo lamento el berrinche del gobierno en desconvocar toda la agenda después de haber construido un acuerdo para que mañana tuviéramos una sesión en la que se pudiera avanzar con proyectos de vital importancia para el bienestar de los costarricenses, para generar empleo y para reactivar la economía, también para evitar desempleo. Y este berrinche es precisamente porque ellos no se les aprueba una moción que mañana perfectamente pueden intentar y por priorizar un proyecto de ley que en realidad lo que está es atrasando los verdaderos proyectos de ley que deben aprobarse para el Fondo Monetario Internacional, y lo que están es buscando que después nos obliguen a una vía rápida a los proyectos que son impuestos para los costarricenses. Me parece que la ruta es equivocada y me parece que es una inmadurez total del gobierno. Desde el Ejecutivo aseguran que ellos buscan una agenda robusta para solventar las necesidades de los costarricenses, pero aseguran que la prioridad es la Ley de Empleo Público. El Gobierno de la República ratifica su compromiso y su convicción por lograr que en estas sesiones extraordinarias se pueda lograr una agenda muy robusta, especialmente enfocada en la reactivación económica, la protección de las poblaciones más vulnerables, así como por el desarrollo local. Pero también claramente hay una convicción absoluta de que es importante avanzar en la agenda que se ha negociado con el Fondo Monetario Internacional y que se vuelve vital para estabilizar la situación de nuestras finanzas públicas.
En este sentido, el Gobierno de la República se ve también llamado a facilitar las condiciones que sean necesarias para que en estas sesiones extraordinarias se logre dar la concreción y la aprobación del proyecto de empleo público. Es una priorización y es lo que le corresponde a un ejecutivo que tiene claros sus objetivos. Tenemos claro que el objetivo ahora es aprobar la columna vertebral del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es la Ley de Empleo Público, y por eso está priorizado. Agotando este tema, el proyecto se irá a consulta de las instituciones por de 2 semanas para dedicarnos 100% a todos esos otros proyectos, pero siempre habrá priorización. Y ahora es empleo público, pero después será renta global, o después será exoneraciones o cualquiera de los proyectos que forman parte de la agenda con el fondo. En el caso del proyecto Ley Marco de Empleo Público, se espera que se puedan hacer las consultas pertinentes por ley, tanto universidades, municipalidades, Poder Judicial, entre otras, durante esta próxima semana, para que se respondan y poder así llegar a la votación del primer debate. La Cámara Nacional de Turismo advierte sobre una ola de despidos que podría darse en el sector luego de que el Poder Ejecutivo retiró de la corriente legislativa el proyecto de ley que pretende ampliar la autorización para la reducción de jornadas de trabajo a los funcionarios del sector turístico. El sector turístico nacional manifestó su repudio ante el actuar del Poder Ejecutivo por retirar de la corriente legislativa el proyecto para la ampliación del plazo que autoriza la reducción de jornadas de trabajo en el sector turismo ante la declaratoria de emergencia nacional, el cual estaba listo para ser aprobado. La Cámara Nacional de Turismo consideró esta acción como una falta de empatía del Poder Ejecutivo, dejando desprotegidos a miles de empleados de dicho sector, y afirman que urgen medidas de apoyo para no desaparecer. Y por supuesto que nos genera, además de la incertidumbre hacia adelante, una gran preocupación, porque entendemos que entre más días pasen, entre más semanas pasen, más se puede hacer difícil para las empresas el poder mantener los empleos. Nosotros como Cámara, ayer nuestra Junta Directiva valoró la importancia de hacer un llamado de atención al Gobierno de la República para que pueda nuevamente convocar hoy mismo, sin mayor dilación, el proyecto para que pueda ser puesto en conocimiento de la Asamblea Legislativa nuevamente y poder concluir con el trámite. Asimismo, la Asociación Costarricense de Viajes reprochó el accionar del gobierno y afirman que son unos de los más afectados por la pandemia. Más del 40% han tenido que reducir su personal para mantenerse a flote mientras la situación mejora, reduciendo la jornada de su personal en un 50% al menos, y otro 35% de los colaboradores se mantienen con su contrato suspendido. Realmente las agencias de viajes han tenido un decrecimiento en ventas comparado con el año 2019 en menos un 85%. Realmente los ingresos son pocos y lo que se ve a futuro, no vemos un crecimiento realmente grande en los próximos meses. El 40% de las agencias de viajes hemos tenido que reducir jornadas o suspender contratos. Y realmente la no aprobación de este proyecto hace que el desempleo crezca y que muchas empresas no tengan con qué pagar liquidaciones. Canatur solicita la convocatoria y aprobación de este proyecto y reclama al gobierno la atención de la emergencia. La ONG Médicos Sin Fronteras calificó de catástrofe humanitaria la situación que están viviendo los brasileños tras el manejo de la pandemia del COVID. Ahora vamos a una pausa y luego le ofrecemos los detalles de esta historia. El Banco de Costa Rica le ayuda a organizar su dinero al permitirle programar la carga automática de sus sobres electrónicos en bancobcr.com. Los sobres son divisiones dentro de su misma cuenta que le permiten apartar y ordenar mejor su dinero. Separa el pago de los servicios públicos, gastos del hogar, educación, viajes y otros. Ingrese a bancobcr.com y programe de forma automática sus sobres electrónicos. Somos el Banco de Costa Rica. En Internet conectamos con personas conocidas y desconocidas. No publiques fotos o datos personales de tus hijos e hijas. Regula el tiempo que pasan en pantalla y evita videojuegos violentos. La tecnología es una aliada. Sé responsable del uso seguro que hagan los niños y niñas. PANI y Gobierno de la República. En Cine en Cortos, este jueves 15 de abril a las 9 de la noche, veremos varios cortos de la serie Secuelas de la Pandemia.
que nos muestran maneras diferentes de alucinar. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Ritsu es el mayor de 3 hermanos. ¿Cancerígeno? Cuando su madre es hospitalizada debido a una enfermedad, él debe hacerse cargo de ellos. Encárguense de este desorden y yo les haré algo de cenar. Así él va descubriendo el maravilloso mundo de la cocina, pero todo empieza a complicarse cuando descubre que es adoptado. Aun cuando Kyoko y tú no están conectados por sangre, también eres el niño precioso de Kyoko, así como Shirade y Kanade. Una comida para el corazón. Una historia familiar que nos conmoverá. De lunes a viernes a las 11:30 de la mañana. Solo en 13, Costa Rica Televisión. En las noticias del mundo, la caótica gestión del gobierno de Jair Bolsonaro en Brasil para enfrentar la crisis del coronavirus sin una acción coordinada y centralizada hundió a Brasil en una verdadera catástrofe humanitaria. Así lo denunció la ONG Médicos Sin Fronteras. La caótica gestión de la crisis del coronavirus en Brasil hundió al país en una catástrofe humanitaria. Eso denunció el jueves la ONG Médicos Sin Fronteras. En un comunicado, la organización afirmó que la falta de voluntad política para actuar adecuadamente ante esta pandemia es responsable de la muerte de miles de brasileños. Desde el inicio de la pandemia, el coronavirus dejó más de 360.000 fallecidos en Brasil, 66.000 de ellos solo en el mes de marzo. En la última semana hubo un promedio de 3.000 muertos por día. Según Médicos Sin Fronteras, en la semana del 5 de abril, más de 1 de cada 10 contagios en el mundo eran registrados en Brasil, al igual que 1/4 de los decesos. Para la organización, estas cifras ilustran la incapacidad de las autoridades de administrar la crisis sanitaria y humanitaria y de proteger a los brasileños, en especial a los más vulnerables. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, continúa minimizando la magnitud de la pandemia y criticando las medidas restrictivas tomadas por gobernadores y alcaldes como el confinamiento. Los especialistas indican que ante la ausencia de una coordinación nacional, las medidas tomadas a nivel local son confusas, insuficientes y poco respetadas por la población. India registró un récord de 200.000 nuevos casos de COVID en las últimas 24 horas. Según datos oficiales, en estos momentos que el país de 1.300 millones de habitantes sufre una inmensa segunda ola de contagios. Inmensa segunda ola de coronavirus en India. En las últimas 24 horas se reportaron más de 200.000 casos y 1 millar de fallecidos en este país de 1.300 millones de personas. Después de haber bajado la guardia permitiendo la celebración de fiestas religiosas multitudinarias, mítines políticos y eventos deportivos, India registró 2 millones de nuevos contagios este mes, una cifra que parece que seguirá creciendo. Desde el comienzo de la pandemia, más de 14 millones de indios han contraído el virus y 175.000 murieron por la enfermedad. La nueva ola dio lugar a restricciones y confinamientos parciales en muchos estados y territorios gravemente afectados. A medida que aumentan los casos, los hospitales se esfuerzan para hacer frente a la escasez de camas, oxígeno y medicamentos como el Remdesivir. Al mismo tiempo, la publicitada campaña de inmunización no ha tenido el efecto esperado. Hasta ahora se han administrado vacunas a menos de la 10ª parte de los habitantes y las autoridades advierten que las existencias se están agotando. A las 7 de la noche con 58 minutos llegamos al final de esta edición estelar de Costa Rica Noticias. Gracias por informarse con la señal de Canal 13. Apostamos por ofrecerle actualidad y contexto. En unos minutos voy a conversar con la presidenta ejecutiva del ICE, la ingeniera Irene Cañas. Vamos a hablar sobre autogeneración eléctrica. ¿Está llegando a su fin la producción centralizada de electricidad? Quédese en la señal del 13 que ya volvemos con esta entrevista de fondo.
simple vista